Buenas noches y bienvenidos a todos a este programa y que el Señor nos acompañe al abrir su palabra. ¿Qué les pareció esta hermosa parte especial del conjunto Alabad? Los saludamos a las hermanas hermosas, armonías que nos hacen pensar lo que será el cielo. Se imagina usted, con instrumentos o a capela, va a ser algo formidable. Así que tenemos que irnos anotando para formar parte de los coros que tendremos en el cielo. Bueno, estamos desarrollando durante esta semana, como ustedes saben, este tema tan importante del amor transformador como motor, como quien nos anima en el proceso de la transformación que debiera experimentar nuestras vidas. Y cada día estamos enfocando una distinta faceta o una virtud de ese amor o un efecto que tiene en nuestra vida para bendecirnos profesionalmente, para bendecirnos en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en la relación con los pacientes, con nuestros prójimos. Y esta noche vamos a ver el tema amor que nos une en una misión común. Tenemos una misión como su pueblo. Dios tiene un plan para su pueblo, para el remanente, para el pueblo de Dios en las horas finales o estos años finales de la historia del mundo. Y este mensaje de esperanza, la revelación del amor del Señor, tiene que llegar a todas las personas del mundo. ¿Cuántas personas tenemos? Más de 7.500 millones de personas. Pero como mencionamos en días anteriores, a través de la tecnología, ¿no es cierto?, como pueden ser estos teléfonos inteligentes, con muchas aplicaciones, yo ya les mostré, aplicaciones como esta, verde, con un libro, donde aparecen todos los libros misioneros de la Iglesia Adventista en varios idiomas.
Así que si nuestros programas radiales y televisivos que cubren el mundo y los que se mandan por internet, la gente puede acceder, puede leer todo el mensaje y puede tomar una decisión por Cristo. Así que tenemos que orar para que el Señor bendiga todas estas iniciativas. Amor que nos une en una misión. Y la pregunta es, ¿usted está unido en esa misión? ¿Usted está involucrado? ¿Su familia está involucrada? La misión, muchas veces uno piensa, bueno, la misión debe ser allá lejos, en África, en Asia, en la ventana 1040, quizás podemos pensar eso, ¿verdad? Pero la misión también está ¿dónde? Está aquí, donde estamos trabajando. Miles de personas llegan. La misión es iluminar esas vidas con el mensaje de esperanza. La misión puede estar en tu familia, en la mía. Tenemos que orar por aquellos seres queridos que todavía no han tomado la decisión de aceptar a Cristo. ¿Se acuerdan que estos días estamos diciendo, el Señor nos quiere regalar la salvación? Somos salvos por gracia, por los méritos de Cristo en la cruz. Él extiende los brazos para abrazarnos, para perdonarnos y para perdonar a todas las personas del mundo. Pero es un regalo que tiene que ser aceptado. Es increíble la manera que Dios nos trata. No fuerza ninguna decisión, solo invita a los que quieran seguirle. Invita a los que quieran aceptar ese regalo que el Señor quiere darnos. Y hemos considerado distintos versículos como el de Jeremías, ¿se acuerdan? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué tiene que prolongar la misericordia? Porque la gente no está aceptando el regalo y tiene que extender la misericordia. Y cuando la gente se burla de la esperanza de los cristianos en la segunda venida de Cristo, el apóstol dice, el Señor no retarda su promesa, la promesa de la segunda venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso, esperando que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso tiene que ser experimentado también por nosotros diariamente. Arrepentirnos diariamente, aceptar con alegría lo que el Señor nos quiere regalar diariamente. Cristo quiere renovarnos espiritualmente. Él quiere que experimentemos ese cambio en nuestra vida. Pero el problema es que la condición humana espiritual no es buena en general, ¿verdad? La condición humana. Somos personas falibles, nos equivocamos, cometemos errores y la condición humana no es buena. Y fíjense lo que dice Marcos, el capítulo 7, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7 y versículos 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Ustedes habrán escuchado predicadores, presentadores públicos por televisión, por radio y también por la página empresa, que dicen, usted tiene que sacar lo mejor de adentro suyo. Y usted puede desarrollar su potencial, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De adentro qué salen? Cosas malas. Porque venimos en una tendencia de decadencia moral, ¿no es cierto?, desde la entrada del pecado, y en realidad lo que necesitamos es permitir que el Señor Jesús entre, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de adentro salen todas estas cosas. Tenemos que permitir que se haga el cambio. En otras partes de la Biblia dice, el Señor quiere cambiar ese corazón de piedra, lleno de maldad, cambiarlo por otro corazón enternecido que Él quiere darnos, ¿verdad? Cada cosa que el Señor nos quiere regalar, tenemos que aceptarla. Y Él entonces, ese poder transforma nuestra vida. Eso es lo que Él sí lo quiere hacer. Así que la condición no es buena,
Pero hay esperanza porque el Señor quiere cambiar nuestras vidas. Y ustedes habrán escuchado la historia a través de los siglos, gente hizo distintas pruebas y dice quizá el problema es que el mundo está contaminado, entonces si nosotros, y algunos sacerdotes lo hicieron, nos aislamos del mundo y vivimos solos, aislados, se van a un convento y no se relacionan más con los seres humanos, entonces va a vivir una vida perfecta. ¿Y fue así? No, no fue así. Porque ¿de dónde viene, dice el texto bíblico, la maldad? De adentro y de nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Entonces el salmista, entendiendo eso, escribió en el Salmo 51 y versículo 5, ustedes se acuerdan, es un hermoso salmo de David. En el Salmo 51, versículo 5, David explica y dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Es una tendencia heredada hacia el mal. O sea, somos pecadores y malos desde el nacimiento mismo. Pero el Señor quiere transformarnos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere hacer un cambio. Nuestra mochila pesada se la entregamos al Señor y el Señor nos aligera la marcha si permitimos que Él guíe nuestras vidas. Y aunque la condición humana, espiritual es muy mala, aún Dios quiere renovarnos. Ese es el plan de Dios. Hay esperanza, Él quiere renovarnos y quiere unirnos. Vamos a Mateo capítulo 5, el Sermón de la Montaña. Unas enseñanzas muy lindas. Mateo, el capítulo 5, a partir del versículo 43. Mateo capítulo 5. Ese mensaje, ese sermón, abarca 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y en los últimos versículos del capítulo 5 dice, versículo 43, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Era como algo natural, ¿no es cierto? Humanamente hablando, ¿no es cierto? Tienes que amar y odiar a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Cristo, y ahí viene el cambio en la manera de pensar, en la cultura de aquel tiempo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre mis discípulos y el resto de la gente? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Y versículo 48, ¿se acuerdan? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y nosotros sabemos que eso se refiere a llenos de su amor. Perfectos en el sentido que recibimos el don del amor del Señor. El Señor es perfecto, Dios es amor, si recibimos su amor, le estamos imitando y entonces reflejaremos esa perfección en nuestros interrelacionamientos entre los seres humanos. El Señor quiere darnos ese regalo. Y en el capítulo 7, si vamos una página más adelante, en el capítulo 7 y en los primeros versículos, hay muchas instrucciones hermosas. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Fácil cumplir eso? Nos pasamos todo el día juzgando, emitiendo juicio de los jefes, de los administradores, de los pastores, de los ancianos de iglesia, del pastor de la iglesia, de las actividades, si se hicieron las actividades o no se hicieron las actividades, me gustaría que se haga de otra manera, etcétera. Pasamos juzgando. Y el Señor Jesús dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Hermosas enseñanzas. Pidan, versículo 7, y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Versículo 13, entren por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Cristo dijo, yo soy la puerta. O sea, caminar con el Señor, encontrarnos cada día y pedirle que siempre nos acompañe. Versículo 15, cuídense de los falsos profetas, de los falsos maestros, cuídense.
Hay una cantidad de filosofías. ¿Saben ustedes cuántas religiones hay en el mundo? Miles. Yo me acuerdo hace años cuando estaba trabajando en las oficinas en Buenos Aires y fuimos un día con el doctor Hugo Pose al Ministerio de Justicia, donde está inscripta la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, una religión aquí en Argentina, y le preguntamos al secretario de Cultos, ¿y cuántas inscripciones hay? Dijo, 2.200 en Argentina. Pero si uno toma todo el mundo, hay más de 8.000 distintas denominaciones y creencias y fe religiosas. Y el mundo, 7.500 personas, se preguntan, ¿y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Y cuídense de los falsos profetas. Cuídense, porque hay mucha gente que critica, que dice que la Biblia no es la palabra del Señor, que el espíritu de profecía no es tampoco. Y la gente se confunde. Cuídense, hay que estar alerta, hay que aferrarse a la palabra, hay que fundamentar la fe en la firme palabra del Señor. El apóstol Pedro dice, nosotros tuvimos la oportunidad de ir al monte de la transfiguración y vimos la gloria del Señor y escuchamos la voz del Padre. Pero él dice, vimos, escuchamos y fue algo formidable, hermoso. Ojalá que podamos ver la gloria del Señor y escuchar su voz. ¿No les parece que sería lindo? Pero aún así Pedro dice, no se confíen en los sentidos. Y entonces continúa diciendo, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en seguir y en obedecer. ¿Se da cuenta? Ese es el fundamento, la palabra del Señor. Los sentidos nos pueden confundir, es como un piloto de avión. El sentido de la vista, la sensación de velocidad y de viento, las tormentas que puede enfrentar, puede ser que se equivoque. Y ustedes habrán leído, la mayoría de los accidentes aéreos son por fallas humanas. Porque él piensa que sabe más que el instrumento que tiene, el GPS, que lo guía. La palabra de Dios es como un GPS, como un GPS, que nos guía exactamente al lugar. Los sentidos se pueden equivocar. Y el Señor Jesús dice, cuídense, especialmente en el tiempo final. Hay muchos maestros enseñando muchas cosas y la gente se confunde. Es increíble. Y hay tanta literatura y tantos programas religiosos en la televisión, pero tenemos que venir a la palabra del Señor. Dedique un tiempo cada día, no mucho aunque sea, un poco cada día y afirme su fe y su confianza en las Sagradas Escrituras. Y el Señor lo colmará de bendiciones. Cuídense de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? Si otras personas quieren conocer si yo soy el discípulo del Señor, ¿cuál es el fruto de mi vida? Estar involucrados en la misión y unidos por su amor. Y si vamos al capítulo 8 de Mateo, versículo 1 al 4, cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, creo que les conté que tuve la oportunidad de viajar a Israel y estuvimos en esa ladera. Hay un convento arriba con las 9 bienaventuranzas y uno mira hacia abajo y está una hermosa ladera y ahí estaban los miles de personas escuchando a Cristo y entonces se ve el mar celeste, el mar de Galilea, hermoso. Y dice aquí, cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre tenía lepra, se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre y dijo, sí quiero. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Y Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Algunas veces Cristo dijo así, no le digas a nadie porque no era su tiempo. Porque aunque la gente tendría que haber visto el milagro y alabado al Señor, cuando sucedían esas cosas lo perseguían y querían destruir a Cristo. Increíble, ¿no les parece? Pero el Señor, que entra en contacto contigo, conmigo, quiere limpiarnos. Solo nosotros tenemos que decirle, Señor, necesito que me limpies de la lepra, ¿no es cierto? Del pecado se nos pega, como el polvo que se nos pega, límpiame. ¿Y qué dice el Señor? Sí, quiero. Es el regalo. Solamente tenemos que aceptar el regalo y el Señor quiere hacer todas esas transformaciones en nuestra vida. Él quiere
liberarnos. El deseo de humano y personal muchas veces es que queremos ser el más importante y produce separación. ¿Se acuerdan que estudiamos en Miqueas que el Señor quiere que practiquemos justicia, que amemos misericordia y que caminemos humildemente? Tenemos que ser humildes, pero el deseo del ser humano es ser alguien. Y muchas veces uno se relaciona con personas y dice, yo estoy esperando que me reconozcan lo que estoy haciendo, que me reconozcan los estudios que tengo, mi diploma, etc. Uno quiere sentirse, uno piensa que eso es aprecio en la vida, es como una necesidad de autoestima. Pero el Señor es como diciendo a los discípulos, entre ustedes no debe ser así. Y fíjense este relato de Marcos, vamos a Marcos capítulo 9, es muy interesante la manera que Cristo trata a sus discípulos. Marcos 9, estaban haciendo un viaje, estaban caminando, ¿se acuerdan que en aquel tiempo se caminaba mucho? Hacían muy buen ejercicio. Cristo y sus discípulos caminaban, no tenían muchos autos, aviones, ómnibus, no había nada, había que caminar, o ir en los carros o en los animales de aquel tiempo para trasladarse. Marcos el capítulo 9 y versículo 33. Llegaron a Capernaum, que es una ciudad que está al norte, al lado del mar de Galilea. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó a los discípulos, fíjense qué interesante, ¿qué venían discutiendo por el camino? Él venía caminando y los muchachos venían atrás y él escuchaba, pero es un gran psicólogo Jesús, porque no se fue a discutir con ellos cuando venían en el camino. Pero como quien no quiere la cosa, después cuando llegan a la casa decía, muchachos, ¿qué venían discutiendo en el camino? El maestro estaba escuchando. Y nosotros pensamos que no. Nos descubrió. ¿Qué venían discutiendo en el camino? Versículo 34. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. ¿Se dan cuenta del deseo del ser humano? Habían discutido quién era el más importante. Y Jesús entonces los mira. ¿Se imaginan ustedes cuál habrá sido la mirada de Cristo? ¿Qué venían discutiendo en el camino? ¿De qué venían hablando? No dijeron nada y el apóstol registra porque venían discutiendo quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, ahora empieza el maestro a hablar, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, o sea, ellos no dijeron nada, ¿vieron lo que dice el texto bíblico? Se quedaron callados, pero explica por qué. Pero Cristo sabe todo. Y entonces Cristo les explica, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Qué les parece? ¿Es posible acá en el sanatorio? ¿En los departamentos? ¿Ser el último? ¿Ser el servidor de todos? No, momentito. Yo tengo una preparación profesional y todo es muy bueno. Tenemos que lograr la excelencia. Excelencia en todos los servicios, en todas las áreas. Es bueno la excelencia, pero como siervos y discípulos de Cristo tenemos que ser humildes. Humildes. Y ser el servidor de todos. Versículo 36. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, le dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¡Qué elección! ¿Y nosotros respetamos a los niños? O mandamos a decir, che, sacá a los pibes que no me molestan, que no nos molesten. Estamos acá entre adultos hablando. Pero Cristo trae, y fíjense la delicadeza del texto bíblico. Dice, abrazando al niño, le dirige la palabra a los discípulos, para enseñarnos una lección. Extraordinario. Tenemos que amar a los niños, a los adolescentes, tenemos que cuidarlos, tenemos que guiarlos, tenemos que servirles. ¿Se acuerdan las frases de 3 palabras?
yo estaré allí. Hay que acompañar a los niños. Yo te respeto. Para entablar diálogo, padres con niños, los niños tienen que captar y confiar en los adultos para que puedan restablecerse esa relación, que padres puedan hablar de corazón a corazón con sus niños, que puedan salir a hacer deportes juntos, que puedan participar de las graduaciones, sentarse a estudiar juntos los deberes de la casa, que haya una estrecha relación de afecto. En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿qué dice Cristo? A mí me lo hicieron. Extraordinario. Las lecciones que el Señor quiere que aprendamos. La importancia de la comunión con el Señor. Y en esa relación que Cristo quiere que seamos sus discípulos y que quiere que sigamos su ejemplo, Cristo ora en este hermoso capítulo de Juan, el capítulo 17 y el versículo 15. Allí el Señor Jesús expresa: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas ¿de qué? Del mal. No ruego que los quites del mundo. Como mencionamos, estos religiosos que pensaban que apartándose del mundo iban a ser perfectos. No, no te ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Cristo oró por cada uno de nosotros. Y en el capítulo 10, versículo 10, fíjense qué hermoso versículo, y que expresa en este versículo el gran conflicto que hay entre el bien y el mal. Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón, el enemigo, no viene más que a robar, a matar y destruir. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo y viene y quiere destruirnos. Quiere destruir nuestros matrimonios, quiere destruir la relación con los hijos. Él viene para robar, para matar y para destruir. Y muchas veces nos confundimos y no sabemos por qué Dios permite estas cosas. Y tiene que ser bien claro, es el trabajo del enemigo. Y para aclararlo dice el Señor, en la segunda parte del versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y tiene que quedar bien claro quién hace una cosa y quién hace otra. El enemigo viene para destruir, para matar, para robarnos la felicidad, robarnos la alegría, robarnos el espíritu de servicio, y el Señor quiere que estemos unidos en una misión, y que estemos unidos en nuestra familia, y que estemos unidos como compañeros de trabajo aquí en el sanatorio. El Señor quiere que vivamos una vida de abundancia, de realización, que mi vida y tu vida tenga significado, que tenga un significado de servir a los demás y traerle la luz del Evangelio. Y volviendo al capítulo 17, que era la oración de nuestro Señor, en el versículo 20 y 21 dice, no ruego solo por estos, por los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, a través de todas las épocas, nos llega a nuestros días. Él oró por nosotros, para que todos sean uno. ¿Se dan cuenta? El Señor ora para que estemos unidos. ¿Y nuestra iglesia está unida hoy día? Somos una familia en todo el mundo, pero el enemigo quiere utilizar distintas metodologías para que nos dividamos y no estemos unidos. Porque Él sabe que si estamos unidos, el poder del Señor vendrá sobre su pueblo para completar la misión que Él nos ha encomendado. Y Cristo oró para que sean uno, Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, que tiene un objetivo misional, para que el mundo crea. Y eso es nuestra misión. Para que el mundo crea en Dios, crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y necesitamos esa paz, esa comunidad, esa clara visión de la misión que tenemos por delante y para la cual tenemos que estar unidos. Y la unidad es como un antídoto, ¿no es cierto? Lucas lo expresa de esa manera en el capítulo 11. Si vamos al libro de Lucas, el capítulo 11 y versículo 17, aquí el apóstol Lucas dice, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida
contra sí misma se derrumbará. ¿Se dan cuenta? La importancia de la unidad. Y muchas veces nosotros no valoramos ese antídoto que tiene que estar basado en el amor. Y si nosotros no tomamos y no recibimos el regalo del Señor, ese amor que quiere unirnos, ¿qué va a pasar con nuestra familia? Se va a separar. Es muy importante que nosotros podamos aceptar el amor del Señor en mi vida. Para eso necesitamos humildad, comprensión. ¿Se acuerdan las frases que dijimos? Yo te respeto, perdóname por favor, yo te perdono, yo te amo, para que entonces el Señor a través de su amor pueda unir nuestras vidas y unir nuestras familias. La unidad con Cristo, versículo 23. Fíjense lo que dice aquí el apóstol: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Son simples conceptos, pero se entiende fácil, muy fácil. O estamos con el Señor o no. Estamos unidos entre nosotros por estar unidos al Señor, o estamos separados de Él. O estamos trabajando para Él, para recoger, o estamos esparciendo. Por supuesto, el Señor quiere que estemos de su parte. Y en el capítulo 22, versículo 24 de Lucas, 22, capítulo 24, nos dice el apóstol: tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. En otra parte del Evangelio, nuevamente dice, los discípulos otra vez discutiendo quién sería el más importante. Tuvieron un altercado, una discusión. ¿Se acuerdan la madre de dos discípulos? Jacobo y Juan, que uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Ministro de gobierno, ministro de relaciones exteriores. ¿Se dan cuenta? Cada uno quería ser el más importante y Cristo les enseñaba: el que quiere ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Y creo que son lecciones que todavía tenemos que aprender en este año 2017. El Señor quiere que le sirvamos. Y en el versículo 26 de este mismo capítulo dice: no sea así entre ustedes. Otra versión dice: no será así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Es lo que religiosamente hablamos liderazgo de servicio. Un líder siervo, sirviendo a otros. Y ese debe ser nuestro objetivo, servirnos mutuamente, porque en cuanto lo hagamos así, estaremos sirviendo correctamente al Señor. El Señor quiere que experimentemos esa unidad, pero tenemos que reconocer que hay una gran batalla. Hay una gran batalla, estamos en el gran conflicto, y Romanos capítulo 8 nos habla acerca de esta batalla. Es muy interesante. Romanos, en el libro de Romanos, este capítulo 8, si existiera solamente este capítulo, tendríamos todo el Evangelio. Es muy lindo este capítulo, después ustedes lo pueden leer en su casa. Comienza diciendo en el versículo 1: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Bárbaro. No hay ninguna condenación. El Señor nos absuelve, el Señor nos perdona si estamos unidos a Él. Y dice en el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu del Señor son hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Si somos guiados por su Espíritu. ¿Y cómo podemos ser guiados por su Espíritu? A través del estudio de su palabra. Aceptando, obedeciendo con alegría, no es ninguna carga, es una alegría, es un placer servir al Señor, y Él nos guía, su Espíritu nos guía y el Señor está entre nosotros. Y Jeremías, fíjense este hermoso versículo del Antiguo Testamento, Jeremías el capítulo 45, Jeremías 45, los primeros versículos. Esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruc. De paso, este capítulo es el que vamos a leer mañana en el plan de lectura. Hoy era el capítulo 44. Muy bien, esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruc, hijo de Nerías, en el año 4 del gobierno de Joacim, hijo de Josías, cuando Baruc escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba. Y ahí viene la palabra del Señor. Así dice Jehová, el Señor,
Dios de Israel, acerca de ti, Baruc. Tú dijiste, ¡ay de mí! El Señor añade angustia a mi dolor, estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Pues le dirás que así dice el Señor, voy a destruir lo que es construido y arrancar lo que he plantado, es decir, arrasaré con toda esta tierra. El Señor estaba dando la profecía que ya se lo había profetizado años antes, que si no obedecían, está bien, ellos tenían esa libertad de decisión, pero tendrían que sufrir la disciplina. Y entonces los profetas que eran fieles decían, ¿cómo puede ser? Se me está rompiendo el corazón, estoy gimiendo por la desgracia que va a venir a nuestro pueblo. ¿Cómo puede ser que el pueblo no quiere seguir y obedecer lo que Dios dice? Y el profeta sufría, pero ¿qué dice en el versículo 5? ¿Buscas grandes cosas para ti, Baruc? ¿Buscas grandes cosas para ti? No las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas, afirma el Señor, ese será tu botín. Venía la destrucción, venían los ejércitos enemigos, pero ¿qué les parece si ustedes recibieran esa promesa? No te preocupes, tú has sido fiel y yo te protegeré la vida. Donde quiera que estés, nadie te podrá tocar y tendrás vida y seguirás siendo mi testigo y seguirás siendo mi vocero para seguir predicando al pueblo para que se arrepienta. Y nosotros sabemos que finalmente el remanente, los que aceptaron a Cristo, volvieron nuevamente como Dios lo había prometido. Es decir, que Dios quiere en todas las épocas que el remanente actúe. Y por revelación sabemos que el remanente es su pueblo, hoy día. El pueblo que estará dejando brillar la luz. Y la invitación del Señor es, no importa lo que pasa en el mundo, yo te pido que estén unidos. Que nos unamos como familia, que nos unamos como cuerpo de obreros aquí y empleados, que nos unamos como familia de la fe en todo el mundo para cumplir una misión. Y el Señor dice, y yo les voy a preservar la vida. Hay quienes se alarman un poquito y dicen, ¿qué pasará en el tiempo final? ¿Habrá momentos tan difíciles de persecución? Puede ser. Pero no hay que temer de nada del futuro. Porque ¿quién estará con nosotros cada día hasta el fin? El Señor. Y eso es lo más hermoso y lo más precioso, estar en las manos del Señor. Y qué hermoso es lo que dice el salmista aquí en el Salmo 5, ustedes conocen bien ese salmo, hablando acerca de nuestro tiempo de devoción personal cada día. Si es posible, tempranito a la mañana. Yo no sé, cada uno planifica su tiempo, ¿no es cierto? Pero si ustedes quieren tener su devoción al mediodía o a la noche, está bien, cada uno decide. Pero el salmista decía, es lindo cuando me levanto a un nuevo día, estoy en comunión con el Señor. Y dice en el versículo 3, Salmo 5:3, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, es decir, oro al Señor y el Señor escucha. Por la mañana escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tiempo para meditar, tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu experiencia cada mañana? Yo sé que hubo planes como las 40 madrugadas, ¿no es cierto? Planes para ayudarnos a tener ese momento de devoción. Y esa es una renovación diaria que tenemos que hacer, una decisión de recibir cada mañana el regalo que el Señor quiere darnos, las fuerzas para ese día. Y hay muchos otros pasajes que hablan acerca de la importancia de la devoción personal porque estamos en medio de una batalla. La batalla es real, no tenemos que distraernos ni dormirnos, tenemos que estar alertas y cuidadosamente dedicar tiempo para la oración, la meditación y el estudio de la Biblia, para tener esa fortaleza. Y fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía. Las preciosas gracias del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento, no se desarrollan. Coraje, fortaleza, humildad, fe, confianza, inconmovible en el poder de Dios para salvar, son adquiridas por la propia experiencia. ¿Durante qué? Durante años. Tenemos que desarrollar, no se desanime, siga con perseverancia. Aquí está la paciencia de los santos, la paciencia, perseverancia, lleva tiempo.
Y continúa diciendo, a través de una vida de dedicación, nos dedicamos a servir al Señor aquí en esta institución, dedicación y firme obediencia al bien, los hijos de Dios serán sellados para la eternidad. Hermoso. El Señor quiere. Hay que dedicar tiempo cada día. No como una carga, ahora me tengo que levantar más temprano, tengo que hacer... No, como una alegría. El Señor nos está esperando. Imagínense ustedes, muchos de ustedes tienen hijos, ¿verdad? Están casados, tienen hijos. ¿Qué les parece si ustedes se levantan un día, ven al hijo y a la hija? Ellos se levantan, no le dirigen la palabra, toman el desayuno, se van a la escuela, al colegio. Al mediodía vienen, no le dirigen la palabra, almuerzan. A la tarde se van a hacer los deportes, sus actividades musicales, de idioma, lo que sea. A la noche vienen, cenan, no le dirigen la palabra. ¿Cómo se sentirían ustedes como padres? ¿Qué está pasando? El hijo o la hija no me dirige la palabra. Un día, 2 días, no me dirige la palabra. 3 días no le dije la palabra. ¿No les parece que sería algo raro? ¿Algo está pasando? ¿Y cuántas veces pasa eso nosotros con Dios? El Señor está esperando. Porque Él quiere estar en contacto. Él necesita que nosotros vayamos a Él y le preguntemos en oración y escuchemos lo que Él quiere decirnos. Es una alegría y nosotros también. Entonces vamos a recibir esa fe, esa confianza que el Señor quiere otorgarnos, porque es una batalla espiritual real y tenemos que dedicar tiempo para prepararnos espiritualmente, para vivir vidas victoriosas. El secreto del triunfo en definitiva es la fe, pero la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que nosotros necesitamos desarrollar la fe para obtener la victoria en esta batalla que es real, que cada uno tiene que enfrentar individualmente y como familia, pero el secreto es la fe. Y vamos a terminar con estos pasajes de Mateo, es muy interesante, y ustedes se van a recordar. Mateo capítulo 19, es una linda experiencia. Mateo 19 y versículos 25 y 26. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? El joven rico vino a Cristo y le dijo, ¿qué debo hacer para qué? Para obtener la vida eterna. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Guarda los mandamientos. ¿Y qué dijo el joven? Lo he guardado. ¡Qué suerte! Mirá, la pregunta que me hizo, la condición para obtener la vida eterna es guardar los mandamientos. Y los he cumplido como si fuera un miembro de iglesia. Estuve en cuna, en infantes, intermediarios, adolescentes, jóvenes, pasé por todo. Fui al colegio adventista, estudié ciencias económicas, me puse mi propia empresa, trabajé bien, honestamente, me volví multimillonario, tengo una gran capacidad mental, me volví multimillonario, fui fiel en los diezmos, en la ofrenda, me nombraron anciano de iglesia, voy todos los sábados a la iglesia, he guardado todo lo que dijiste. Y Cristo lo mira y le dice, una cosa te falta. Y si nos mirara Cristo en esta noche, ¿qué nos diría? ¿Cuánto nos falta? ¿Una? ¿Cuánto nos falta? Pero el joven era un excelente muchacho. Y los discípulos estaban desesperados para que Cristo lo acepte como discípulo, ¿no es cierto? Un muchacho excelente. Cristo le dice, una cosa te falta. Es decir, había algo que interrumpía la relación de él con el Señor. Y había que remover eso. Una cosa te falta. Y era en ese caso las riquezas. Dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces, sígueme. Lo invitó a ser un misionero. Lo invitó a ser parte como discípulo. ¿Y cómo termina el relato? Se fue triste. ¿Por qué? No quiso remover esa piedra, ese obstáculo. Y los discípulos quedaron desesperados, porque era una persona muy distinguida en la iglesia. Se veían quizá todos los sábados en la sinagoga. Y entonces dice, aquí en el versículo 22, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque poseía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. No es imposible porque después está el relato de Zaqueo, que era millonario también, pero donó
a los pobres, dio 4 veces más a los que había defraudado y fue un discípulo de Cristo. Es posible. O sea, las riquezas no es un impedimento. Entonces, versículo 25, al oír esto, los discípulos, esa situación con el joven rico, quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? ¿Qué les parece a ustedes? En ese caso, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y se acuerdan lo que responde Jesús? Versículo 26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Bárbaro. Qué buena noticia, ¿no es cierto? Para Dios todo es posible. Y lo mejor que podemos hacer en esta noche es entregarnos al Señor. Entregarnos al Señor. Ya sea que ya nos hayamos entregado en el pasado o ya sea que nunca nos entregamos al Señor. ¿Qué tengo que hacer para la vida eterna? Entrégate al Señor. Acepta los regalos que Él quiere darte, el regalo de la salvación. Acepta lo que el Señor quiere hacer. Ahora fíjense, ¿notaron ustedes que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible? ¿Para quién? Para Dios. Pero fíjense lo que dice Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 y versículo 20 es el relato de la transfiguración, cuando Cristo sube al monte, ¿no es cierto?, con 3 discípulos. Ustedes se acuerdan, vienen los que habían sido redimidos y estaban en el cielo y tienen una conversación, se revela la gloria de Dios y entonces tiene ese momento tan lindo. Pedro tenía ganas de quedarse ahí arriba y quería ya construir sus casitas para estar muy contento allá arriba, y Cristo dice, no, hay que seguir con la misión. Bajaron abajo y se encuentran con un padre que tenía un hijo muy enfermo. El texto bíblico dice que estaba endemoniado y el demonio lo agarraba y lo tiraba, quería matarlo a través del fuego y demás. Y entonces viene Cristo con los discípulos, quizá todavía con el rostro iluminado, y el padre dice, estoy desesperado. Le he pedido a los discípulos que me ayuden, que oren y que me ayuden para sanar al muchacho, si no lo voy a perder, es mi hijo. Y no pueden. Y entonces, ¿qué dice Cristo? Capítulo 17, versículo 18, Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos hacer ese milagro? ¿Por qué no pudimos? ¿No quieren ustedes aquí en el sanatorio sanar a todos los que vienen? ¿Quieren sanar? Sí, quieren sanar. Algunas veces sí, otras veces no. ¿Por qué no pudimos? Dijeron los discípulos, versículo 20, porque ustedes tienen tan poca fe. Tan poca fe. Ustedes tienen tan poca fe, le respondió Jesús. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, que es, el grano de mostaza tiene el tamaño del punto, el punto que deja una virome o un lápiz, así de grande, bien pequeña, es un grano de mostaza. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. ¿Y cómo termina el versículo 21? Para ustedes nada será imposible. Capítulo 19 decía, para Dios nada es imposible. Pero el Señor quiere darnos ese regalo también. Quiere darnos su poder, el poder del amor que nos transforma, y llega a decir el Señor Jesús, para ustedes nada será imposible. Si tienen ¿qué? Fe. El secreto del triunfo es la fe. Si tienen fe, pero la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Es decir, el Señor nos dice, lo mejor que puedes hacer en esta noche es entregarte, es dedicar tiempo para escucharme, y tu fe va a crecer, y entonces para ti nada será imposible. Puedes estar enfrentando luchas, problemas en el matrimonio, problemas en el hogar, y dices, imposible, la ola me está pasando por arriba. Pero para aquel que permite que el Señor trabaje en su vida y transforme, el Señor nos dice, para ti nada será imposible. Él nos quiere dar el triunfo. Y termino leyendo Apocalipsis 7, versículo 9.
Apocalipsis 7, versículo 9, hermoso versículo. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Gran multitud, la cual nadie podía contar. Estaba de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza y la gloria, la sabiduría, la acción, la gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere regalarnos todas estas virtudes. Él quiere que vivamos una vida de triunfo en este tramo final de la historia, que podamos cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Él quiere que estemos gozando de ese amor que nos va a unir para cumplir esta misión. Y el resultado de la misión será esta gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Yo quiero estar en esa multitud. ¿Y tú? También. ¿Y qué les parece si esta noche nuevamente nos consagramos a Él y le decimos: Señor, toma mi vida, me entrego totalmente a ti y transforma mi vida para que pueda el Señor darnos esa vida de victoria en victoria? Y doctor Víctor, ¿por qué no viene y ora con nosotros? Nos ponemos de pie para la oración y en señal de consagración al Señor en esta noche. Gracias, Víctor. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en este momento queremos encomendarnos en tus manos, queremos pedirte, Señor, que nos transformes, que nos renueves, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Padre, para que, ungidos por ti, podamos estar unidos a ti, tomados de tu mano, unidos como familias, unidos como hermanos, unidos como compañeros de trabajo, para que renueves nuestra fe y de esa manera podamos cumplir con la misión que tienes para cada uno como personas, como individuos y también como grupo, como corporación. Señor, sabemos que eso es humanamente imposible, pero confiamos en tu promesa que nos has dado de que tú eres quien obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Por eso, Señor, reclamamos esa promesa en este momento, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, buenas noches y nos vemos mañana 6:45.